política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda versus derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara, desde el ex campamento del Parque Balmaceda, ahora corrido y sospechosamente cerrado por el municipio. Yo soy Pía Mundaca, del vecindario del Hospital del Salvador. Y yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia, lugar donde esta semana el presidente no vino a ser el loco. Esto es Democracia en LSD. ¿Cómo están? Hola. Esta semana estamos innovando. ¿Qué es eso de que el presidente vino o no vino? Esta semana no vino a ser el loco a Plaza Italia, porque hizo el loco. Y con vino. Y con vino. Vino y con vino. Ah, a propósito, salud. La Jimena estaba tirando la talla en bandeja, Davor, ¿te costó? Al menos, sí, no, me costó, quedé mal acá. Salud. Estamos tomando unas copitas de vino y además estamos innovando. En este momento estamos también grabando esto por streaming, haciendo un pequeño piloto. Esto debiera estar en nuestra página, cuando ustedes lo escuchen, debiera estar en nuestra página de YouTube, que pronto comunicaremos a través de nuestras redes sociales. Y la idea es, desde la próxima semana, hacer esto en vivo, para también tener participación del respetable mientras nosotros grabamos, y hacer una especie de late show los martes, donde, por un lado, estaríamos hablando en streaming en video, y al mismo tiempo grabando el podcast que se edita y en la mañana siguiente aparece para que todas las personas puedan escucharnos por sus celulares. Para alegrar sus mañanas. Para alegrar sus mañanas. Las mañanas en LSD. Nunca más alegres. Bueno, partamos con una pequeña historia. El 3 de abril vino efectivamente a Plaza Italia a sacarse una foto para el Face. Su gabinete se torció luego en explicarlo y exculparlo. El 21 de junio, en el funeral de su tío Bernardino, quiere que le abran el ataúd. Varios corren a darle el gusto, mientras Chadwick grita desesperado que no lo hagan, que no se puede. Luego la subsecretaria de Salud asegura que no se violó ningún protocolo, a pesar de todas las violaciones evidentes en los videos. Este sábado 27 de junio, Piñera es grabado asistiendo a una tienda de vinos de Vitacura a hacer compras personales. Desde La Moneda primero aseguraron que tenía el permiso correspondiente. Luego, el ministro de Salud dijo que el presidente no necesitaba permiso y, como presidente, sus movimientos no estaban limitados por el estado de excepción. Luego, en Radio Futuro, el ministro se explaya. El rey, la autoridad máxima, tiene que dar el ejemplo. Ayer estaba preocupado por el tema, dice, y nos dijo personalmente que lo debería haber pensado mejor, pero no creo que debamos hacer una noticia tan gigante de este tema. En las redes sociales lo atacan por este motivo y no es justo, es una persona más como cualquiera. La dinámica se repite una y otra vez, ¿no? El presidente hace algo impropio, cuando no ilegal, y luego su gabinete dilapida el escaso capital político que tiene para salvarlo, como sea, dando cualquier versión necesaria para salir del paso. Y así perdemos días donde el gobierno parece más abocado en salvar el pellejo a un presidente que pareciera tener problemas de control de impulso, en vez de estar abocándose a la triple catástrofe sanitaria, social y económica que tenemos encima. ¿Cómo la ven mientras tomamos una copita? Ah, el presidente. Yo estoy impresionada. Dale tu pie. No, yo pasé muchas rabias ayer. Tengo un par de amigos que me decían que como que hay que dejar pasar ese tipo de cosas, pero yo igual rabié. Y hoy día, cuando leí lo que señaló el ministro en Radio Cooperativa, solo pude agradecer y asentir absolutamente a cada una de sus palabras. Primero, me parece que va mucho más allá de la legalidad de los actos, sino que es el máximo que hoy día esperamos de quienes nos dirigen en las distintas áreas. Obviamente el presidente de la República muchísimo más que todas, pero es un estándar que yo creo que no puede estar para la discusión de la legalidad. Eso es muy, muy pequeño, muy desde. Estamos en un contexto muy, muy particular. A mí no me molesta que el presidente compre la vinoteca y que se tome todos los vinos ricos que ofrecen y todos los productos, pero aparte es algo muy, muy necesario, como me imagino que habrán personas que puedan ir en su nombre, y eso yo creo que
dejan en evidencia un problema que se repite una y otra vez en nuestro país, que es la desconexión de la élite y el no entender como la importancia de sus actos, de cómo son vistos, de que es algo que no corresponde, de por qué no corresponde, y eso habla de hartos de los desafíos que tenemos. Además, encuentro lamentable que el presidente exponga a la autoridad sanitaria tener que salir a explicar 2 días seguidos de temas, cuando tiene que explicar infinitos otros temas de los cuales todos nosotros dependemos. Me impresiona de sobremanera, y uno dice, ojalá no se vuelva a repetir, pero cuesta imaginar que eso pase, la verdad. Aunque cueste, yo creo que ya estamos acostumbrándonos cada vez más a lo que hace el presidente una y otra vez. Y quiero reflotar una columna que escribió Peña para el gobierno anterior de Piñera. Era una muy buena columna que se llamaba El estándar Piñera, justamente. Y ya en esa época lo que decía Carlos Peña era que llamaba mucho la atención que en lugar de dar el ejemplo con los más altos estándares, que es lo que se supone del más alto mandatario, el estándar de Piñera era que no alcanzaba a ser ilegal, o sea que estaba como en el filo de la legalidad, y mientras eso ocurriera, estaba bien, ¿no? Entonces, ¿qué manera, reflexionaba él, de bajar la vara para los altos mandatarios, el bajar el estándar y que el estándar sea lo que es legal o ilegal, que es lo que se le pide básicamente a los delincuentes, pues, o sea, era legal o no era legal, pero no a una persona que se supone que está liderando la República. Más allá de eso, me parece que en esta pandemia, concretamente, él ha querido, de alguna manera ha llamado, esta es una cuestión de responsabilidad colectiva, ¿no? Hay mucho de responsabilidad personal. Por lo tanto, en la convicción que podamos tener o el compromiso que podamos tener de que cuidándonos a nosotros, estamos cuidándonos todos, se juega en buena parte las posibilidades de no agrandar el contagio, al menos quienes podemos mantenernos en casa, o al menos quienes podemos tener entornos más cuidados, ¿no? Y en ese contexto es que el presidente Piñera una y otra vez rompe los protocolos. Y claro, la excusa que da el ministro de Salud de que él no necesita permisos especiales es una excusa bien burda. Recordemos que la semana pasada o antepasada, el primer ministro holandés sufrió la muerte de su madre por COVID y no fue al funeral porque tenía que respetar la cuarentena y las medidas sanitarias. Entonces, probablemente nadie en Holanda lo hubiera crucificado si hubiera ido tomando todas las precauciones al funeral de su madre, pero él eligió dar el ejemplo. Y eligió dar el ejemplo porque creía en la política que estaba promoviendo. En este caso, el presidente Piñera elige exactamente lo contrario. Elige no dar el ejemplo, elige ir él usando y abusando de sus privilegios, y eso me parece a mí que habla tanto de cómo ve él su rol en la Igual, democracia. Y me parece yo triste. creo que, o sea, si el presidente tenía su permiso, puede ir a la biblioteca. Nosotros todos podemos ir a la biblioteca. Como no es una ilegalidad, está dentro del marco de la cuarentena que estamos viviendo. Podremos discrepar si es que la biblioteca u otras instituciones podrán estar o no estar, porque aquí el presidente yo creo que está cumpliendo la normativa, pero el problema es la señal política que eso significa en tiempos donde estamos todos confinados, como donde son señales, insisto, políticas que van mitigando las confianzas, que van dañando nuestra república, que ponen cada vez más en tela de juicio a quienes tienen el poder, quienes representan a las instituciones. Y en eso yo creo que el daño que hacen este tipo de hechos trascienden al daño personal, que yo creo que eso es lo que más lamento. Pero también hay algo de no poder pedir disculpas, ¿no? Que a mí me parece bien, bien extraño, porque es cierto, en este caso el comprar vino, si él tenía su salvoconducto y fue a comprar vino,
está perfecto, o está bien, o no sé si era necesario o no era necesario, uno podrá tener esa discusión, pero no es la única transgresión que ha tenido. Y además, en torno a esa decisión que él tiene de ir a comprar vino, se arma toda una serie de conversaciones que tienen que ver con si necesita o no necesita permiso, con si Lo tenía o él no lo tiene que tenía. respetar o no tiene que respetar, que si tiene que respetar o no el estado de excepción. Sí, y en el caso de Bernardino Piñera era mucho más fuerte, ¿no? Entonces, si era o no era el protocolo, que se respetó el protocolo, cuando no se respetó el protocolo. Entonces, no se trata solo de la decisión de tomar o no tomar vino, sino que se trata de todas las cosas que en torno a esa decisión ocurren y en las que se ven desgraciadamente metidos también, como dice Davor, el gabinete completo. O sea, el gabinete completo está hablando de si el presidente necesitaba o no necesitaba permiso para ir a comprarse un vino. Entonces el tema no es si toma o no toma vino, finalmente. Y de hecho, justamente de eso me gustaría como intentar escarbar un poco mejor la experiencia que tienen ustedes y en particular la Jime de estar más cerca de anteriores presidentes o presidentas y ver si es normal esto. O sea, si es normal que el gabinete entero se inmole para proteger personalmente al o la presidenta cuando mete alguna como metida de pata, que es básicamente solamente para evitarse la molestia de hacerse responsable de sus propios actos, ¿no? O sea, porque si Piñera sale diciendo, pucha, sí, lo siento, fue un error, no debía haber ido a Plaza Italia, / pedido que abrieran el ataúd, / abrido yo yo mismo a la vinoteca, en vez de haberle pedido a cualquiera de las personas que trabajan para mí que vaya, ¿cachai? Y me traiga una botellita, sabiendo que es básicamente lo mismo, pero que hay ciertas formas donde la persona, como representante de la República, al final, tiene que estar también demostrando a través de sus hechos la consistencia de las cosas que le está exigiendo el resto, ¿no? Y en eso, como bien decía la Jime, el estándar de la legalidad, o sea, no solamente es insuficiente para una persona de élite que tiene poder, que lo ejerce ante el resto de las personas, sino que es, pero absolutamente insuficiente para un presidente de la República que debiera, o sea, no solamente ser, sino que también parecer en el cumplimiento no solamente de la letra, sino también el espíritu de todas las reglas y regulaciones que ese mismo presidente es el que impone. O sea, nosotros estamos hoy día en un estado de emergencia, que es una limitación de las libertades de todos nosotros, que es por un resultado de un papel que firmó y diseñó el presidente mismo. El presidente nos está limitando a todas nuestras libertades, nosotros estamos todos saliendo mucho menos a la calle, los que podemos no ir a trabajar, no estamos yendo a trabajar, sino que nos estamos quedando en nuestra casa con gigantescos, o sea, molestias, sufrimiento de parte de buena parte de las personas que habitan en Chile, y de parte de la persona que nos obliga a todo esto, no estamos recibiendo señales de que primero que sea parte de ese mismo dolor y complejidad en pos de ciertos objetivos colectivos que tenemos que seguir, que todos estar juntos para superar esta pandemia que amenaza nuestras vidas. Y ante eso, o sea, cuando la persona que está arriba no está haciendo como la manifestación de lo que le está exigiendo al resto, entonces estamos todos un poco más perdidos. Entonces, lo que me gustaría preguntarles es si es que es normal que el gabinete como que se inmole de esa manera, o sea, como que saquen a la subsecretaria de Salud y que básicamente mienta cuando dice que no se vieron ningún protocolo, que saquen al ministro de Salud y que evidentemente esté leyendo un papelito que le pasaron desde el segundo piso probablemente, para que justifique los actos del presidente, gastando un capital político que ese mismo ministro de Salud había recién entrado al gabinete, había entrado con mucha mayor aprobación, había entrado después de una muy criticada gestión del ministro anterior, que fue líder de la pandemia, y que salió forzado porque el país estaba en un estado de catástrofe, básicamente, por los malos resultados del control de la pandemia, y tenemos a este nuevo liderazgo que estaba ganando confianza, que se estaba explicando, que está dialogando con la sociedad civil, que estaba construyendo confianzas, que estaba haciendo las cosas relativamente bien, según todas las personas, y desde la moneda lo fuerzan a mentir para proteger al presidente. ¿Es normal?
Jimé Jara quizás tiene algo que aportar aquí. Siento que la verdad nunca realmente la sabremos. Yo no sé si es normal, o sea, a mí me parece razonable que evidentemente los ministros son la primera línea de defensa para proteger a los presidentes y a los jefes de Estado. Lo que pasa es que pocas veces se había visto este nivel de infantería por parte de los secretarios de Estado. Entonces, esa es la situación que es más excepcional, ¿no? El que tengan que estar tanto tiempo y tengan que invertir tanto de su propio capital político para estarle tapando los desatinos, las faltas de criterio, las desconexiones, en el más suave de los casos del presidente de la República. Eso es algo que yo no había visto. Evidentemente que los ministros están ahí para hacer su gestión, para hacer su pega y también para proteger al jefe de Estado. O sea, todos sabemos que el fusible se quema primero y ese fusible siempre el ministro antes que el presidente o que la presidenta, pero es poco común que tengan que salir tantas veces al frente para protegerlo. Y si bien esta es una situación bien excepcional, una pandemia como no se había visto antes, las normas normalmente, valga la redundancia, son de común cumplimiento. Entonces, por ejemplo, cuando había desastres naturales, que por Dios que tocaron desastres naturales cuando nos tocó el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, la gran pregunta era en qué momento tenía que apersonarse la presidenta porque la visita de la jefa de Estado entorpecía el desarrollo de ciertas tareas de urgencia, de emergencia y de rescate, ¿no? Entonces, que la presidenta de la República se fuera a meter a un albergue, por muy que era importante dar la señal de que ella estaba con la gente y que quería conocer de primera mano lo que estaba ocurriendo, era un despliegue de producción que entorpecía mucho a veces las tareas. Entonces, la pregunta era en qué momento va a poder ir que no sea incómodo, primero. Y segundo, cuando estaba ahí y ocurrían cosas. Por ejemplo, le tocó en Iquique cuando evacuaron por un posible tsunami después de un temblor. Eh, También la evacuaron, o sea, era lo que correspondía. Entonces iban arreando a toda la gente y entre medio de toda esa gente arreada iba la presidenta de la República porque eso es lo que corresponde. Y a nadie se le habría ocurrido decir que la presidenta tenía un estatus especial y entonces se la llevaron, no sé, en helicóptero porque había un helicóptero para la presidenta. O sea, si tú lo pensáis, claro, se podría haber hecho muchas cosas excepcionales, pero justamente la gracia es que los jefes de Estado guían a las personas, guían a un pueblo siendo parte de ese pueblo de alguna manera, aunque sea simbólica, ¿cachai? Y eso me parece que aquí está totalmente ausente. Oye, y quiero hacer un pequeño vínculo. Hubo una noticia que salió, no es noticia, en verdad. No me acuerdo si en la tercera o en el Mercurio, creo que en el Mercurio, donde como describen al asesor estrella del presidente de la República en temas internacionales, que yo creo que hay varios hechos que describe que están muy vinculados como a ese desprecio por lo político y por el cuidado de la República. Hágame tierra, por favor. De distintos tipos, como que en otro lugar no serían tema, como tratemos a los ministros de tú, no le digamos ministro, vistámonos como queramos, como muchas cosas que al final son señales, son símbolos muy potentes en una república que permiten que mantengamos una distancia donde decimos todos somos iguales, incluso en nuestra distancia con las autoridades, aunque sea ficticia al final. Y yo creo que hay algo ahí que ha sido muy persistente en la forma en la cual el presidente va generando vínculos, se está moviendo, que nos van dañando a todos al final. Jimé, te propongo para la foto, para las redes sociales, un saludo con copa. ¿Te quedó bien todo hoy te lo piteaste? Sí, qué Pero yo onda, lo estaba guardando. Un segundo. Ya. Foto para subir a las redes sociales mientras estamos grabando. Otra más, dame un segundo. Todo esto se va a dictar, pero en el video queda para siempre, para que vean que este tipo de cosas se hacen también, son parte del show. Sonríe. Excelente. Estamos. Vamos con la cortina.
Soy yo. Vamos con el segundo tema de esta jornada. ¿Qué ha pasado con el tema de la AFP? La búsqueda de llegar con ayuda a familias más vulnerables, a sectores medios, a los independientes, ha sido un tema en cuestión. Hoy día hablaba con una amiga argentina que no es precisamente del bando del presidente, que contaba cómo a ella le había llegado una ayuda por ser independiente, que estaba muy agradecida, como que sentía que eso había facilitado muchas las cosas porque independiente que obviamente hay distintos espacios no cubiertos, había sido una ayuda que había llegado desde el principio. Eso a nosotros no nos ha pasado, ha generado muchos impactos. Hoy día en ese contexto donde hay muchos que no tienen ayuda, se ha abierto la discusión que cada cierto tiempo aparece, que es tomar los fondos de las AFP, que yo creo que se mezcla mucho con la deslegitimidad profunda de quienes administran estos fondos. Entonces, como uno siente que no les importamos y que hacen lo que quieren, porque ese es como el sentimiento que está detrás, uno dice, bueno, yo lo voy a utilizar mucho mejor que ustedes. Es una propuesta que puso sobre la mesa Mario Desbordes, el presidente de Renovación Nacional, salió diciendo que él la veía como un último camino, pero era algo que había que estar dispuesto a evaluar. Salieron varios detractores fundamentalmente de su sector. Y el fin de semana, si no me equivoco, Josep Ramos, economista connotado, propuso sacar hasta 1 millón de pesos, pero con la condición que se postergue la edad de jubilación, un tema que en Chile no ha sido resuelto. Y de esa misma propuesta se agarró José Gregorio, quien el domingo lo señaló en Mesa Central y lo ha repetido estos días, de que se podría dar un mecanismo que funcione como préstamo, una especie de crédito social, con cargo al fondo acumulado de cada una de las personas, que después el fondo se va pagando y asegurando que los montos no sean superiores al 10% de los ingresos en los próximos años. En el fondo, hablar de un préstamo seguro que tenga la base de nuestros ahorros previsionales. Han aparecido varias personas sobre este tema. Yo veo que no sé cuánto margen habrá como para poder entrar en esa discusión, pero yo sí creo que tiene a la base la necesidad de que hay grupos que están en una situación de harta urgencia y que hoy día no están viendo canales por donde salvar al final. Esta como línea, yo creo que fue abierta por el mismo gobierno. Si bien, por supuesto, que el gobierno ha sido muy enfático en que no le gusta el que estemos hablando siquiera de este tema, porque el tocar los fondos de pensiones, por supuesto, que tiene un montón de riesgos estratégicos de largo plazo que puede debilitarlos políticamente, etcétera, siendo que ya está bastante debilitado. Pero esto todo yo creo que fue abierto cuando el gobierno utilizó los ahorros de los fondos de seguro de desempleo de las personas para financiar sus costos laborales. O sea, desde cierto punto de vista, lo que eso fue recursos que el gobierno permitía que las mismas empresas tuvieran, cosa que las empresas, en vez de pagar desde su bolsillo los salarios de las personas, pudieran pagar desde los ahorros de esas mismas personas, el salario de esas personas, sin terminar ni cortar esa relación laboral. Entonces ahí ya hablamos de una intervención de los ahorros de las personas para solventar esta crisis económica. Y ni siquiera era tanto para el beneficio de las personas, en parte sí, porque esa manera las personas podían mantener sus empleos, pero al final también era beneficio para las empresas, ¿no es cierto? Y después, cuando se ha estado conversando tanto sobre el postnatal de emergencia, que se ha hablado bastante sobre si es que es eficiente o no, sobre si es que ataca a las personas correctas o no, como beneficio público eventual, el gobierno lo que hizo fue decir, en vez de entregar o de aumentar este postnatal, cosa que sea un mayor costo para las empresas, finalmente, el tener a mujeres más tiempo en la casa junto con sus hijos, también permitió que se pueda tomar recursos desde los fondos de ahorro de los seguros de desempleo para poder hacer esa cosa. Y técnicamente el seguro de desempleo no es tan distinto que los ahorros de pensiones. También son ahorros que salen obligadamente de los salarios de las personas o de aportes del empleador, que van a cuentas de ahorro que son individuales, que se capitalizan en el mercado de valores, y que se supone que son de las personas, pero están ahí disponibles solamente si se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, en el seguro de empleo, cuando uno pierde la pega, uno puede solicitar recibir esa plata, y los fondos de pensiones es cuando uno, se pensiona, básicamente. Pero lo que ha hecho esto
estas políticas del propio gobierno antes es debilitar toda esta idea de la securitización individual como base como esta seguridad social neoliberal que tenemos en Chile, seguridad social entre comillas, por supuesto, y yo creo que culturalmente fue bien inevitable que ahora se esté hablando sobre los fondos de pensiones, siendo que antes se dilapidó con tanta fuerza a partir del tema de los fondos de ahorros del desempleo. Y el otro que me gustaría decir es que esto tuvo consecuencias políticas. Yo creo que acá hubo una jugada de desbordes que no todos han leído correctamente. Hoy me explayé temprano en la radio, en la radio Sonar del martes, de hoy martes 30, hoy estamos grabando desde las 10:30, más o menos. El martes 30, hoy en la radio hablé como me explayé esto, cosa que puedan ahí revisar la grabación en el sitio de la radio Sonar. Y ahí cuento básicamente cómo Desbordes usó este tema para amenazar al gobierno de que él, con buena parte de los diputados, estaban viendo esto como posibilidad. Porque ojo que para intervenir los fondos de pensiones tú necesitas mayorías que son quórum supramayoritarios, o sea, tú necesitas ciertas reformas constitucionales. Entonces, la oposición sola no puede hacerlo. Necesita parte del oficialismo. La UDI no lo debe hacer jamás, Evópoli tampoco. Y hay otra cosa curiosa que me gustaría hablar después, en el siguiente tema. Pero RN, buena parte de la bancada de RN dijo que ellos estaban dispuestos a analizarlo si es que no había otras ideas mejores para apoyar a la clase media. ¿Ya? Porque al final el contexto que estamos viendo es que es un gobierno que ha sido muy reticente a entregar recursos a las personas y está llegando tarde, básicamente, en todos los apoyos a las personas para solventar las necesidades económicas de las personas que o no pueden trabajar o tienen que quedarse en la casa. Dao, yo creo que en eso Desbordes ha sido explícito como en esa Sí. estrategia. No. Sí. No, sí, pero lo que hizo técnicamente fue que usó esto como amenaza, diciendo yo voy a probar esto, si es que no tengo mejores ideas, y al mismo tiempo tuvo a su propia bancada diseñando esas ideas como subsidios a los arriendos, como créditos blandos de tasa cero para la clase media, subsidios a los dividendos incluso están proponiendo, y ahora el gobierno está estudiando todas esas ideas, porque si no estudia estas ideas, va a tener a parte de la derecha uniéndose a la oposición, hablando sobre meterse en los seguros de desempleo. Y con eso Desbordes pudo liderar básicamente a los diputados de su partido para ser ellos los responsables y causantes de que el gobierno también apoyara a esta clase media que ha estado dejando bastante de lado. Porque si bien el gobierno está llegando tarde y poco, incluso ese tarde y poco solamente está llegando a los públicos más vulnerables, que generalmente son los destinatarios de las ayudas sociales, mientras las clases medias y clases medias altas, en esta ocasión incluso, que están también siendo muchas de ellas muy dañadas por todo lo que estamos viviendo, y van a ser dañadas por los próximos meses, incluso un par de años, no están recibiendo mucho más. Entonces, en eso, Desbordes ha hecho una gran jugada política. Solo precisar algo, como las ayudas del primer tiempo tampoco estuvieron tan bien focalizadas para los niveles socioeconómicos tan bajos, eran criterios muy, muy altos de vulnerabilidad, entonces tampoco es tan así que los más pobres fueron cubiertos en esto de la manera que se hubiese requerido. Yo creo que en términos de política pública se ha mostrado el forado gigantesco que tienen para implementar políticas públicas de una complejidad mayor que el voucher. Yo sé que mi amigo Davor es fan de los vouchers en algunos contextos, pero desgraciadamente en este contexto tenían que entregar cajas, tenían que hacer cosas, focalizar muy cuidadamente, y eso les ha salido pero totalmente el tiro por la culata. O sea, de edificios muy pirulos en Plaza Italia, no sé si al tuyo, Davor, pero de amigas me han dicho que llegaron las cajas en circunstancias que en lugares mucho más vulnerables y necesitados de las mercaderías no han llegado. El mismo tema del pago de contribuciones, que se iban a rebajar las contribuciones o que se iban a postergar los pagos, también es un queso más o menos. No hay criterios que sean claros, la focalización ha sido súper caótica, y en ese es en el contexto en que estamos operando. Entonces, yo creo que, claro, Mario Desbordes lo ha hecho súper bien, y yo, bueno, ahí lo vamos a hablar en el otro tema, digamos, pero en el fondo tiene que ver con cómo hoy día las políticas
públicas tienen que ver con cómo la gente se salva sola finalmente, ¿no? O sea, era bien inevitable que termináramos hablando de echarle mano a los fondos de pensiones cuando las políticas sociales más importantes están básicamente centradas en que la gente se ayude a sí misma con sus propios fondos, ¿no? O con crédito, o con sus fondos de ahorro de cesantía. Entonces, bueno, si cada uno está echándole mano a su propio capital, de alguna manera capital futuro, capital acumulado, más temprano que tarde vamos a llegar a las AFP. Porque la política social así implementada no da para otra cosa, ¿no? Si hubiéramos tenido rápidamente el subsidio a la contratación, otras formas de mantener el empleo, etcétera, probablemente no habríamos llegado o sea, si no le hubiéramos echado mano a los fondos de cesantía, probablemente no habríamos llegado o habría sido más difícil llegar a los fondos de AFP. Pero la ruta la fueron pavimentando ellos, eso es lo que creo. ¿Algo más, Pía? Cortina. Cortina. Oye, nuestros últimos dos temas casi que se funden en un mismo abrazo, porque a propósito de... pasaste. Pero te mandaste como un Ricardo Arjona. ¡Oh, que fue fatal eso! Así, fino, ¿cachai? Bueno, hay días más inspirados y días menos inspirados. Échale la culpa al Malbec. Bueno, que como es argentino, ¿cachai? Entonces me entró la idea del abrazo. Bueno, a propósito de lo que estábamos hablando, de la rosca que se armó en RN o de cómo Mario Desbordes ha ido empujando ciertas decisiones, obviamente que eso no es gratuito para él en su sector, para él específicamente. Hoy día salió hablando Alamán. Hoy día Alamán ha hecho noticia por muchas cosas. Pero, ¿qué cosas salió? Lo escuché hablando en muchos lugares. Sí, salió hablando en la radio a propósito de cómo va a apoyar a la lista, que todavía no tiene nombre, pero a la lista que confronte a Mario Desbordes, y básicamente salió criticando la dirección de RN hoy día en una postura bien confusa, porque primero dice que hay que apoyar al gobierno muy fuertemente y que le parece muy mal que Mario Desbordes aparezca a ratos como alineado con la oposición. Pero el segundo argumento dice que en verdad el líder del partido de gobierno debe tratar de convencer al gobierno de tomar buenas decisiones y que por lo tanto Mario Desbordes no ha estado haciendo eso, sino que ha estado tirando hacia la oposición y evidentemente en lugar de valorar, no hay ninguna apreciación sobre que en realidad la idea de la oposición es la idea de una enorme mayoría de chilenas y chilenos, sino que más bien le parece que debería haber alguien que convenciera al presidente en el sentido contrario del que lo ha estado haciendo hasta ahora Mario Desbordes, ¿no? Entonces amenaza con sumarse, no ya con liderar, porque en general no le va tan bien a Alamán, o muchas veces no le va tan bien a Alamán en las elecciones. Y entonces tira unos nombres, así hace un name dropping, pero ya avisó que no tiene ninguna gana de continuar con el liderazgo de Desbordes. Él como histórico de RN, de alguna manera le quita el piso de una manera bien potente a Mario Desbordes. Pero eso como histérico de RN, como escuchamos hoy día en una sesión del Congreso. Sí, eso es como... Bueno, pero eso también habla de lo que está pasando en RN, ¿no? De esta cosa de que Alamán pela al diputado y dice que está... Al diputado Eguiguren y dice que el Eguiguren está hablando pura weá. Básicamente ya te habla de un RN que está como el peronismo, ¿no? Como que tiene como un montón de lotes. Bueno, yo soy socialista, tengo tejado de vidrio en esto, pero la amplitud de posiciones... ya, ¿viste? Me hago la talla yo sola. Pero nosotros estamos divididos como desde el 70, es como parte de nuestra historia. Desde 1937 que pero bueno, lo que pasa...
desde el 33, desde su fundación dividido. ¿Quién manda bueno, el buque? ya, pero Y ahí se me levantó. claro. Ya, oye, pero esto no es para pelar a mi partido, ya, córtenla, feo. No. No, pero lo que está pasando aquí es que tenéis una posición que es la de Mario Desbordes, que es una posición bien interesante, que algunos dicen que de alguna manera representa a las bases de RN. Por otro lado, tiene Mario Desbordes un bagaje cultural que es distinto de los otros liderazgos que ha tenido históricamente RN, y por lo tanto usa ese bagaje y esa capacidad de conversar con la sensibilidad social un poco para reorientar las decisiones de la derecha, ¿no? Y respecto de los cuestionamientos que hace Alamán, le responde de alguna manera Desbordes diciendo, oye, yo no estoy aspirando a que seamos la izquierda, estoy aspirando a que seamos una derecha más moderna, como europea, y eso seguramente que le cae como patada en la guata a gente como Alamán y como a Diego Chalper, que simplemente no quieren modernizar la derecha, ¿no? Y todo esto con el presidente de la República entre medio como jamón de ese sándwich de alguna manera, porque Alamán siempre ha estado a la derecha de Piñera y Desbordes siempre ha estado a la izquierda de Piñera. Entonces, en el fondo, el gallito ahí lo tienen de para dónde hacen tirar las decisiones del presidente de la República, que tampoco tenemos mucha certeza de con qué criterio se están definiendo. Pero ahí está servida la mesa. Está Evópoli, un partido que nació para ser liberal de centro derecha, absolutamente alineado con la UDI. Ahí tenemos a la UDI rogando, por favor, por medidas para la clase media, una cuestión inesperada y que tiene que ver también con la jugada de Desbordes, porque de alguna manera la UDI ve que se le viene la noche oscura si es que no largan la mano un poquito, creo yo, si es que no sueltan un poquito la mano. ¿Cómo lo ven ustedes? Soy una absoluta espectadora de esto, debo decir que me entretiene mucho, 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 mucho. El fin de semana aparte había como, la cobertura que está teniendo Marcela Cubillo es francamente impresionante. Si las revistas Papel Cuché no hubiesen muerto, la veríamos en revista Cara y cosas también. Pero el fin de semana salía como ¿Con un baby doll? No voy a entrar en su outfit. Salía una columna de Osandón y una columna de Alamán como el versus de apoyo, desapruebo de Desbordes. Y Osandón decía algo que me parece que independiente del color político que uno tenga es bien real, que Desbordes fue uno de los mejores liderazgos del estallido social. Y eso no ha sido por nada, y eso le permitió destrabar ciertas cosas y generar un juego político que la derecha en ese momento no tenía por dónde. Yo creo que Desbordes ha capitalizado todo lo que se puede y va a generar recordación de aquel hito. Por otro lado, la Marcela Cubillos también recriminaba a Desbordes y me impresiona cómo define el futuro de su partido en virtud de la izquierda. Como yo entiendo que hay que tener una posición sobre no solo la izquierda, sino que los distintos sectores políticos, pero creo que habla mal de un proyecto cuando es solo respuesta a, y ella era muy explícita en eso, como su crítica a Desbordes era vinculada a la izquierda, lo que ellos esperan que ella es vinculada a la izquierda, y no podemos olvidar que yo creo que la división o la elección que va a tener está muy estrechamente relacionada con el apruebo o el rechazo. Si al final Desbordes ha sido un promotor del apruebo, lo ha señalado en varios lugares, el sector que lo apoya también. Yo creo que eso también generó una división con Diego Chalper, que inicialmente cuando entró a Renovación Nacional era alguien bien vinculado a Desbordes, eran como el social cristianismo de derecha o como esta derecha social juntos dentro de RN que hoy día no están y Chalper iría por otro lado. Hay mucha prensa entretenida para quienes no nos sentimos emocionalmente tocados por esta disputa, sino que políticamente entretenidos. Yo creo que va a ser bien interesante. Desbordes salió agradeciéndole a Alamán su actitud e invitándola a que, como, bueno, alguna vez juégatela con una lista, una cosita bien desafiante y entretenida también. Sí, creo que hay varias como claves que se están dando que es súper interesante. Creo que lo que está pasando dentro de la derecha chilena, en términos políticos, se está definiendo mucho más la política chilena que lo que pasa en cualquier otro lado. En la izquierda hoy día está pasando muchas cosas, pero yo creo que ninguna como que está
marcando algo más o menos importante con respecto a dónde a la cosa. Se están peleando nomás y hay distintos intentos de distintas cosas, pero mucho no está pasando. O mucho sustantivo no está pasando realmente. Más allá, no sé, porque la separación de Frente Amplio y cosas así, pero eran cosas que se venían de hace rato. En el caso de la derecha, creo que, a ver, esa RN de desbordes no son menos fachos. O sea, como entendemos en Chile esa palabra, no son menos pinochetistas. O sea, si el clivaje siguiera siendo, el clivaje en la política siguiera siendo ese clivaje retrospectivo sobre la democracia versus la dictadura, del plebiscito sí y el no, que fue lo que definió la política en los 90 y en los 2000, Evópolis estaría a la izquierda de Rene. Y también a la izquierda de Desbordes, por cierto. Si el clivaje fuera un clivaje como moral y libertades públicas, también. Evópolis estaría a la izquierda de Desbordes. Y a la izquierda de Rene en general. Pero esos no son los temas hoy día. El hecho de que Desbordes sea más facho en términos como tradicionalmente lo entendemos, eso no implica que hoy día sea más de derecha, porque hoy día, al menos dentro de la derecha chilena, ser más de derecha, más de izquierda, tiene que ver no tanto con la lealtad con el proyecto dictatorial del cual nace y surge la derecha, sino que tiene más bien que ver con la lealtad con este armado económico-social. ¿Ah? Con esta como herencia también de la dictadura, ¿cierto? Pero la herencia no tan política ni derechos humanos, sino más bien la herencia económica. ¿Ah? Y lo que está hoy día en juego es básicamente el modelo de libertad de desarrollo. Eso es lo que está en juego, sobre todo después de octubre. Eso es lo que está en juego en las discusiones que estamos viendo hoy día también con respecto a los fondos de pensiones, con respecto a todos los distintos temas que estamos viendo hoy día. Ahí yo creo que está la tensión dramática de la política hoy día en Chile. La tensión dramática de la política en Chile hoy día está dentro de RN. Ahí es donde están pasando las cosas. Ninguno de los partidos está pasando las cosas. Ni en la relación entre estos partidos, sino que es dentro de RN. Y en ese clivaje, en este como tema entre defender versus desafiar esta idea como de neoliberalismo en la política económico-social de Chile en particular, ahí es donde efectivamente Evópolis ya no está a la izquierda de RN. Y no solamente de Desbordes, de RN. O sea, porque la trenza del gremialismo en Chile, que el gremialismo que es el que más se vio offside con todo lo que pasó en octubre, que es el que más como que se perdió, como que cachó que el país se había ido a otro lado y que hoy día está intentando como proteger y agarrar las pocas cosas que le quedan como en su entramado cultural. Ese gremialismo parte en José Antonio Kast y termina en Felipe Kast. Ese gremialismo de Kast a Kast, ¿eh? Y donde pasa por toda la UDI básicamente y llega a buena parte de Evópolis, si bien por supuesto hay ciertos líderes en Evópolis como Ignacio Briones, Hernán Larraín tal vez que son algo más abiertos y yo no los llamaría gremialistas a ellos, pero Felipe Kast es un gremialista total y absolutamente, un gremialista como abierto en temas valóricos morales. Y con ese Evópolis efectivamente RN está a su izquierda. Entonces Evópolis ya, si el eje político cambió y si la discusión hoy día ya no tiene que ver con las cosas que hacían que Evópolis fuera el partido que era la extensión de la derecha hacia el centro, entonces ¿cuál es su rol ahora? Por un lado. Y por otro lado, RN hoy día está haciendo la extensión de la política hacia el centro con una gran amplitud de visiones internamente en el partido. RN nunca ha sido un partido muy ideológico, siempre ha sido un partido mucho más como de caciques locales y liderazgos locales. Y en eso va a ser muy interesante ver cuánto éxito tiene Desbordes en todo este tema. Desbordes no tuvo mucho éxito, ojo, en convencer a RN por el apruebo. ¿Ah? Eso se votó en el Consejo General y 20% estuvo por el apruebo y el 80% estuvo por el rechazo. Aún así, el partido tuvo a bien darle mucho espacio a las personas que aprobaban. En Evópolis, por ejemplo, la elección fue mucho más estrecha, fue 60% por el apruebo y 40% por el rechazo. Todo más por el apruebo, ¿cierto? Pero fue mucho más estrecho la discusión. En RN fue mucho más claro. Y yo creo que hay otro clivaje más que este sobre todo puesto por Desbordes y por su protagonismo. Y que dado quién es él, y dado cuál es su historia, y dado cuál es su posición relativa como en la escalera social con respecto al resto de los líderes, tanto de la derecha actual como de la derecha histórica, él lo está usando mucho a beneficio propio. Y es un clivaje socioeconómico, el clivaje de los cuicos versus el pueblo. Y
Y en ese clivaje, yo creo que Desbordes se está poniendo en un lugar en el que puede por fin conectarse, al menos en un nivel identitario e ideológico, con buena parte del electorado chileno. Recordemos que la derecha chilena no vive en Las Condes y Vitacura. Ahí vive parte chica de la derecha chilena, porque no había tanta gente en Las Condes y Vitacura. Es un tema numérico nomás. Claro, no, hay derecha en todo Chile, hay gente derecha en las poblaciones, etc. Pero el electorado de derecha siempre ha sido mucho menos neoliberal que los líderes de derecha. Siempre. O sea, muchos de ellos son, por supuesto, muy fieles al legado de la dictadura, son muy fieles a la imagen de Pinochet, pueden ser muy autoritarios y poco demócratas, algunos de ellos, pero no son muy neoliberales. Es este como armado elitario que tiene libertad de desarrollo como agarrado como de los cocos al liderazgo político de la derecha, que es el que mantiene y ya mantiene los partidos como firmes en esta tradición ya no tan política, sino que mucho más económica. Y eso es lo que está hoy día, yo creo que en juego. Y Desbordes está teniendo una posibilidad grande de desordenar ese naipe. Entonces, es como la mezcla de este nuevo clivaje, que es más bien con respecto a esta herencia económica de la dictadura, como este clivaje entre Chicago versus este socialcristianismo nuevo, este socialcristianismo conservador nuevo. Y también algo socioeconómico que creo que es súper interesante, porque, de nuevo, no solamente la mayoría del electorado de la derecha no es neoliberal, sino que también la mayoría del electorado de la derecha no es rico, no vive en Las Condes, no vive en Vitacura. Entonces puede conectarse mucho más y mucho mejor con liderazgos como el de Desbordes, con el que se pueden sentir mucho más identificados. Desbordes es una persona de derecha donde las personas se sienten visualmente identificadas. Y eso es algo que pocas veces pasa con la derecha en Chile. Y yo creo que es cada vez más demandado también la gente que uno quiere que lo represente. Como Desbordes está en un momento muy propicio para los tipos de liderazgo buscados, sobre todo en su sector. O sea, todos buscamos mejor representación, pero él logra llenar un vacío que en su sector ha sido más complicado encontrar. Ahora, la gran pregunta es si su sector es capaz de ver todo aquello que estamos viendo quienes no somos su sector. Porque, claro, Mario Desbordes nos cae a todos nosotros súper bien, pero anda a saber si a los militantes de RN les cae así de bien en general. Sabemos que representa a un buen número de bases, pero no sabemos si va a ganar. Y ahí en la interna se va a jugar una decisión no menor de RN, que es hacia dónde va a girar. Va a mantenerse siendo un partido que pudo ser mucho más y que se ha mantenido estancado básicamente ideológicamente al lado de Alamán, digamos, y de unas mentes súper conservadoras, o va a ser capaz de avanzar más allá de sus limitaciones, de modernizarse y de captar un electorado más amplio ante un poco la inmovilidad de una derecha que ideológicamente no está tomando tantas definiciones, ¿no? Entonces, sí, RN tiene una oportunidad que nosotros no sabemos si finalmente va a tomar o no va a tomar, pero que va a ser súper capital finalmente. Yo creo que, claro, cuando uno de repente dice a mí, Desbordes me cae bien, siento que al mundo más de derecha es como, por eso no nos gusta Desbordes, justamente porque a ustedes les cae bien. Claro. Yo creo que como esa argumentación, esa lógica de apoyo es muy nociva, como cuando yo digo que me cae bien Desbordes, no estoy pensando que voy a votar por él, me voy a poner la polera y voy a hacer feria sábado y domingo para que salga reelecto. Estoy diciendo que estando en una vereda distinta, valoro las discusiones para su sector que está poniendo, y yo creo que en un escenario, en un año donde la elección constitucional va a ser tan relevante, obviamente que pierda el liderazgo del partido quien representa el cambiar la constitución es algo no menor, y además, insisto, como la oportunidad de que los partidos vayan siendo más flexibles, abriéndose nuevas discusiones. Yo creo que en eso Desbordes ha ayudado. Yo creo que lo que pasó en el estallido social es algo que muchos le vamos a agradecer al final. Si su partido se lo valora o no y cree que jugó débilmente y que debió haber sido más estricto y opositor, será un cálculo que ellos tendrán que hacer. Yo creo que para el espectro político puede ser no tan provechoso, la verdad. Las buenas noticias.
La sección de esta sección debería ser renombrada como la sección de Jime Jara. Más que buenas noticias, Luna, que somos todos muy followers de él, sacó hoy día una columna en Zipper, que como periódicamente publica en Zipper. Yo la recomiendo muchísimo. Me gustó particularmente la forma en la cual habla sobre como los fanáticos del diálogo y cómo entendemos que la forma en la cual nuestra democracia dialogó hace ya algunos años atrás no va a volver a suceder, porque hoy día hay que ingresar a ese diálogo con múltiples mensajeros, al final, que no han sido los históricos, porque quizás los históricos hoy día tienen que escuchar mucho más de ser ellos los que van a como llenar el espectro con su mensaje. Muy recomendable. La columna de Juan Pablo Luna es una buena noticia para nosotros. Me encanta. Sí, es que quería aprovechar de comentarla, pues hay que usar el espacio. Y dado que no tenía tantas otras buenas noticias, me alegró poder leer algo bueno, la verdad. Es una buena columna, pero un poquito terrible también. O sea, Juan Pablo Luna bueno, no anda particularmente se ha caracterizado, no se ha caracterizado por su optimismo normalmente. De hecho hay un libro que él publicó hace poco donde están como el compendio de las columnas que él ha hecho en vez del optimismo. En vez del optimismo. Es el libro sobre el pesimismo. Muy buen libro. No me leí buen libro, son muy buenas columnas. En cuarentena no lo recomiendo. Pero es terrible. Sí, sobre todo cómo se conectan los liderazgos políticos a nivel de territorio y cómo la política y la democracia se ha estado como degradando en el tiempo en Chile. Así que, bueno, buenas noticias no son. Jimé, por favor, ¿tú tienes una mejor noticia? Pido perdón. Yo tengo una buena noticia. Me encanta que la Pía me haya quitado ese sitial de dar buenas noticias que en el fondo hablan de cosas terribles. Así que no voy a mantenerme en la línea. Sí quiero compartir una buena noticia, que es una infidencia también. Ustedes me van a seguir. La primera buena noticia es que cada día nos llegan más comentarios por Twitter, nos llegan más pauteos, más preguntas, más tallas y empezamos a tener una comunidad que es cada vez más rica, más opinante, y eso a mí me parece exquisito porque cada día se nos hace más entretenido y más indispensable hacer el podcast, por lo menos a mí. Y lo segundo es que en vista de la buena respuesta estamos pensando en ampliar el giro, ¿cierto, Davor? Y ya me parece una buena noticia. A lo mejor tú nos podés contar un poco más, Davor, o no, si es que me fui de boca para variar. Total, hoy día con Alamant pasa piola. ¿Tú dices el streaming en video? Por ejemplo. Por supuesto. Bueno, pero de eso hablé al principio, pues. O sea, sí, porque lo que vamos a hacer ahora va a ser tener el late de Democracia en LSD, donde todos van a poder participar y comentar con nosotros, ya sea en YouTube o a través de las redes sociales, de las múltiples redes sociales de la Corporación Democracia en LSD, de la Corporación Internacional Democracia en LSD, que tiene su base, por supuesto, en las Islas Caimán, y desde donde podremos interactuar con las personas mientras grabamos el podcast, que después va a ser editado. Entonces, vamos a tener el producto del video y también vamos a tener el producto del podcast. Eso siempre fue idea desde el principio. Siempre queríamos hacer esto, pero la cuarentena como que suspendió estos esfuerzos por un rato, pero ahora lo vamos a hacer igual a distancia, aunque sea así, y aunque la Jime no tenga la mejor calidad de internet, como pueden ver ahí con su streaming. No, siempre puedo aclarar que esto nos desafía a Jime Jara y a mí, porque todos los martes de la noche Davor era con el mejor look, la mejor cámara, y ahora nosotros estamos de atrás intentando esforzarnos para llegar a su nivel. Yo también tengo una noticia. Primero, no, es una buena noticia, pero son cosas terribles, pero que ya era una buena noticia, ¿ya? Así que también voy a ir por el jimejarismo, leninismo hoy en día. ¿Se está jimenizando? Todos, sí. Estamos en cuarentena, Jimé, se hace lo que se puede. En Estados Unidos había una mala respuesta pública ante la pandemia, ¿no es cierto? Y el país está yendo rápidamente al carajo. La percepción también se ha armado de que Trump, en un gran conflicto racial, en lugar de haber avanzado en el sentido de la historia, ha dejado claro que solamente atizaba el fuego la división. También, dentro de eso hay algo bueno, de que ha habido una muy rápida modificación de la percepción en Estados Unidos post-asesinato de George Floyd en Minneapolis, donde ahora los blancos, en general, reconocen en forma abrumadoramente mayoritaria, un gran maltrato generalizado de las policías a la población negra en Estados Unidos.
Eso nunca había ocurrido con tantas mayorías como está ocurriendo ahora. Entonces, ese hecho cambió las percepciones, cambió el sentido común de ese país. También la espectacular revelación de hace poco de que Rusia habría pagado a talibanes por matar tropas norteamericanas, que le habrían dicho tal cosa a Trump en un informe de inteligencia en febrero, y él no solamente no tomó represalias contra Rusia, sino que además siguió insistiendo en acercarse con Rusia, promoviendo invitar a Putin en la Casa Blanca y sumarlo al grupo de los, no sé si los 7, los 8, algo así. Las revelaciones del libro John Bolton, el pedido reciente de la Casa Blanca a la Corte Suprema de que apure la decisión para terminar con Obamacare, pidiendo así dejar a decenas de millones de personas sin seguro de salud en plena pandemia, o sea, un nivel de suicidio político que es una cosa incomprensible. Bueno, todo eso es un desastre multidimensional para Trump, que a pocos meses de la elección, donde él se juega en la reelección. Entonces, si bien queda un rato para noviembre, y no es hora de funar todas las cosas, pero yo estoy con un placer indescriptible viendo todos los días los sitios de los promedios de encuestas, tanto del Real Clear Politics como el Economist y como 538, que empezó ya con su conteo promedio, viendo cómo la distancia entre Biden y Trump se agranda cada vez. Entonces, si fuera hoy la elección al menos, quedaría pasado a fiambre naranja de Trump, así que bien por la democracia en el mundo. Y lo último, agradecer a nuestro auspiciador, la Vinoteca, que nos ha acompañado, no, mentira, no tenemos auspiciador de la Vinoteca, pero aceptamos, si es que la Vinoteca quiere auspiciarnos, por supuesto, como la hemos nombrado tantas veces hoy día, estamos dispuestos a que sean también conocidos por cosas buenas, no solamente por cosas malas. Así que la Vinoteca, llámenos, nos interesa. Oye, yo solo una cosa respecto de los comentarios. Hoy día nos pautearon, uno de los comentarios que recibimos fue que habláramos como del estado mental del presidente de la República. Era un poco talla de un gran seguidor nuestro, Francisco Sintolesi, que me parece que nos sigue siempre y que es muy top y está muy al pie del cañón. Pero yo quiero referirme al tema. Fíjate que me da un poco de mono que resumamos en un estado mental alterado las decisiones que está tomando el gobierno y el presidente concretamente. Más allá de que a uno le puede parecer que en qué mundo toma las decisiones que toma o juzga las cosas como las juzga, me parece un poco complejo que resumamos de alguna manera en una idea como de demencia o de depresión o de no sé qué, un estado mental alterado, decisiones que yo creo y quiero creer que son sumamente lúcidas y que por lo tanto, justamente por lúcidas, lo hacen más responsable de las decisiones que está tomando y de las consecuencias que tienen las decisiones que está tomando, ¿no? Entonces, claro, creo que uno puede jugar con eso, pero además de poco responsable en la conversación democrática, me parece que no hay indicios como para decir que él no es responsable de lo que está ocurriendo consigo mismo. Eso. No hay que tirar la pelota al córner. Hoy un video del diputado Gabriel Asensio donde básicamente decía, oye, pero si está claramente una enfermedad mental, se necesitan especialistas acá para solucionar esto. No, amiguito. Primero, no hay que estar andando haciendo diagnósticos a personas ajenas. Y segundo, somos personas adultas, esto es política, hay que responsabilidad política y nadie puede tirar la pelota para el córner hablando cosas así. Así que eso, gracias, Jiménez. ¿Algo más antes de terminar? Esto ha sido entonces desde los distintos lugares de Santiago y con vinos que a mí ya se me acabó, pero hay más y la cuarentena seguirá siendo bebida. Agradezco también a Sebastián Piñera que haya ido a la botillería porque de esa manera hace inviable, porque justamente por toda esta dinámica de defensa en torno a las cosas que él hace, defensa ex post, donde cambian todas las reglas después de las cosas que él hace, cosa de poder decir que mira, pero no violó esta regla que nosotros escribimos media hora después de esta cuestión que hizo. Después de abrir la botillería, ahora intenten hacer que las botillerías estén prohibidas, que no puedan abrir en Chile, porque el presidente hizo que todos nosotros pudiéramos abastecernos de alcohol. Yo creo que eso es vital para sobrevivir todo esto. Dicho eso, oye, te quiero decir que le bajaste el pelo a la Vinoteca diciéndole botillería y con eso arruinaste cualquier posibilidad de que nos sponsoren, ¿eh? Así que si tenemos que seguir pagando por nuestros vinos, te culpo directamente.
Qué autosabotaje, pésimo. Ya, sí, no. No, el complejo y fabuloso establecimiento multiproducto que es la vinoteca de alto... No, mentira, no sé cómo es la vinoteca, no sé si he ido alguna vez, quizás alguna vez sí. Pero bueno, esto es democracia en el LSD. Oye, les Y paso esa fue... que si quieren ir a la vinoteca y ser como el presidente, no es necesario que vayan a Vitacura, porque hay una vinoteca aquí en Providencia. Manuel Montt. Sí. La vinoteca de los arribistas, estamos aquí, podemos aspirar a lo mismo sin llegar a Vitacura. He ido. Ah, ¿viste que había ido? Que decía, no sé si he ido a la vinoteca. Viste, te No, está diciendo que no a la entendí. Manuel Montt sí, a la Manuel Montt sí. Para vinos así como bueno, cuando el mundo estaba abierto, yo iba a esta botillería que es media cara, pero igual tienen cosas entretenidas que está acá al lado en el GAM. Y, o sea, de nuevo, no botillería, sino que es como una vinería, no sé cómo se le llame, así como No puedo creer que la acabáis. Pero ¿cómo le decís la botillería el lenguaje. a una tienda que está en el GAM, que es como la son botillerías. A un emporio. ¿no? Un emporio de alcoholes. Sí. Váyanse ustedes con sus lenguajes, lenguajes elitistas del barrio alto. Tú compras hogazas de pan, no vengas aquí a desmarcarte. Eso iba a decir. De esta RN, ustedes son del RNA, la mandó como yo, que soy del RN de borde. ¿Y bueno, ahora dónde compráis? Salud. Yo compro una botillería que se llama Bus, B larga OOZ, que es como online hace tiempo. Es como dependiente de Herbi, del supermercado Herbi, y tiene un buen servicio a domicilio. Aunque una vez me trajeron 8 botellas en vez de 9 en un pedido que les hice. Pero espérate, ¿cómo se llama? ¿Veo? Bus, B larga OOZ. Esto sí que me deberían auspiciar. Además, la cantidad de... Esto sí que es importante, además. Además, la cantidad de copetes que le he comprado a esos hueones. ¿Ah? ¿Y esto es botillería también o una tienda fina? Es como una tienda de licores, vinos y cosas así, que es solamente a domicilio. Entonces, es como la unidad de copete de Herbi la convirtieron en un sitio web y de venta y retail online. De urgencia. Yo te creo porque siempre tiene buenos datos. Y tiene, o sea, no tiene la mayor variedad del mundo, pero las cosas que tiene, muchas de ellas son a muy buen precio. Entonces yo tomo vino piola, barato. Así que soy feliz. Y he sobrevivido, eso es lo importante, he sobrevivido. Voy a analizar esta tienda. Bueno, la vinoteca igual saca como promociones cada cierto tiempo. Parece que son buenas. Puede ser. Bueno. Termino la grabación del cuestión ahora. ¿Se descargó? Acabo de terminar la grabación. Y el video se sigue grabando, pero lo voy a cerrar en este momento. Bueno, muchachos que nos han visto o que nos están viendo en YouTube, si es que llegamos a decidir subir esta cuestión a YouTube, no lo sé todavía, probablemente sí. Esto es un piloto. La idea es que desde la próxima semana esto se transmita en forma de streaming, cosa que puedan también interactuar con nosotros en vivo y tirarnos así como comentarios, tallas, qué sé yo, y poder también comentar lo que está pasando en el momento. Y chao pescado. Y eso, pues, y chao pescado. Muy buenas noches. Voy a quedar ahí para que la gente pueda dejarlo. Buenas noches, los pastores. En broadcast.